Los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Los números racionales es todo número que puede representarse como el cociente de dos números enteros. Un número racional también es conocido como una fracción. Ustedes en educación primaria o secundaria conocen a los números racionales como números fraccionarios, quebrados, pero en sí su nombre científico son los números racionales. Y aquí dice que se puede representar como A entre B. Como un cociente entre A y B. Obviamente esta A se conoce como numerador y esta B se conoce como denominador. Entonces todos los números que pueden representar de esta manera se llaman números racionales. Es importante también la siguiente nota que dice, además el denominador tiene que ser un número distinto de 0. O sea, este número de aquí, A sí puede ser cualquier número, ¿sale? Pero B igual. Podría ser cualquier número, pero no puede ser 0. ¿Sale? Eso lo van a ver más adelante. Vamos a conocer más números. Ahorita ya llevamos números naturales, números enteros, números racionales, pero hay más números, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es de que esa B no tiene que ser igual a 0. Por eso dice, además, el denominador tiene que ser un número entero distinto de 0. Puede ser negativo, puede ser positivo. Siguiente nota. Todo número racional se puede expresar en forma decimal y se caracteriza porque su representación decimal termina o es periódica. Aquí tengo dos ejemplos. Por ejemplo, si yo divido 3 entre 4, 3 cuartos, como ustedes lo conocen, nos da un número que termina, o sea, un número decimal que termina, que sería 0.75. ¿Sale? Pero si yo divido 12 entre 11, me da un decimal periódico. Fíjate bien aquí en este ejercicio, el 0.9 se va a comenzar a repetir. 0.9, 0.9. Entonces, todos los números, todas las fracciones se pueden convertir a decimal siempre y cuando sea un número que termine, o sea, un décimo que termine, como es el caso de aquí, o un número periódico. Más adelante vamos a ver cómo convertir de forma decimal a fracción y cómo convertir de fracción a número decimal. Entonces, dentro de las fracciones tenemos las fracciones, tipos de fracciones. Tenemos la fracción propia, que dice, una fracción propia es el numerador siempre es menor que el denominador. ¿Sabe? Aquí tenemos 3 ejemplos. Tenemos 3 cuartos, tenemos 1/2 y tenemos 2/3. ¿Sí? ¿Te fijas? Siempre el numerador va a ser menor que el denominador. Entonces, una fracción propia siempre va a ser una fracción donde es menor que un entero. Aquí, por ejemplo, vemos la representación gráfica. Acuérdate que quiere decir que el entero lo divido en 4 partes. 1, 2, 3, 4 y tomo 3. 1, 2, 3. Aquí está 3 cuartos representado y sería una fracción propia. Al igual, 1/2 también se puede representar de forma gráfica. Es un entero dividido a la mitad y tomo una parte. Aquí sería. Y también tenemos un entero que se divide en 3 partes iguales. Aquí está 1, 2, 3 y tomamos 2. Entonces, si te fijas, una fracción propia siempre va a ser menor a un entero. Y tenemos las fracciones impropias. Las fracciones impropias es todo lo contrario. Dice, el numerador siempre es mayor que el denominador. Y aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos 5 cuartos, 4/3 y 3/2. Si lo represento de forma gráfica, vamos a ver que las fracciones impropias van a ser más que un entero. En este caso, por ejemplo, yo tengo 5 cuartos. Voy a dividir a mi entero en 4 partes iguales. Voy a tomar 5. Como no puedo tomar 5 partes porque tengo mi entero y lo voy a dividir en 4 partes iguales. ¿Sí? En 4 partes iguales me faltaría un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a marcar otro entero.
Y igual lo divido en 4 partes iguales y ahora sí, sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sale? Entonces, si ustedes revisan, una fracción impropia es mayor a un entero. Aquí igual tenemos 4 tercios, tengo mi entero, lo divido en 3 partes iguales, pero me falta un tercio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agrego otro entero. Igual lo divido en 3 partes iguales y ahora sí, voy a tomar 4 de ellas. 1, 2, 3 y 4. Y por último ejemplo de fracción impropia, tenemos 3 medios. Voy a dividir a mi entero en 2 partes, 1 y 2. Como no me alcanza porque son 3, vuelvo a tomar otro entero y lo divido a la mitad. Y ahora sí, 1, 2, 3. Puede ser un entero, puede ser 2 enteros, puede ser 3 enteros, cualquier entero. ¿Sabe? Entonces, una fracción impropia siempre va a ser mayor a un entero. Y tenemos lo que sería una fracción mixta. Dice, una fracción mixta es la combinación de un número entero y una fracción propia. Acuérdense de eso, de que un número mixto debe tener una fracción propia. No puede ser impropia, porque si sería impropia tendríamos un entero más. ¿Sí? Entonces, tiene que ser un entero y una fracción propia. Y aquí tengo 2 ejemplos. 4 enteros, 3 cuartos, 2 enteros, 1 medio. ¿Sale? Y luego dice aquí, nota, toda fracción mixta se puede convertir a una fracción impropia y viceversa. Entonces, una mixta la puedo convertir a impropia y una impropia la puedo convertir a una fracción mixta. En este momento vamos a ver cómo sería el proceso para convertir una fracción, acá está, miren, conversión de una fracción mixta a una fracción impropia. Es importante que entendamos este concepto, ya que más adelante, en el siguiente video, a lo mejor vamos a ver lo que sería suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Y es importante que cuando tengan una fracción mixta, la conviertas a impropia. O al igual, cuando tengas un decimal, hay que convertirlo a una fracción. Fíjate bien lo que dice. Conversión de una fracción mixta a una fracción impropia. Dice, se multiplica el número entero. Acuérdate que este es el entero. Este sería mi entero. Este sería mi numerador. Y este sería mi denominador. Esa es la primera parte. Se multiplica el número entero, o sea, el 2, por el denominador. 2 por 4, y eso me da 8. Luego dice, el resultado de la multiplicación se le suma en numerador. Y el resultado se coloca como numerador. Entonces, por ejemplo, yo voy a multiplicar 2 por 4, 8. Y a eso que está ahí, le voy a sumar el denominador y me daría 11. Y este 11 sería el numerador. ¿Sale? Y el denominador se conserva. O sea, este 4 se pasa tal y como está. Entonces, por ejemplo, 2 enteros, 3 cuartos es lo mismo que 11 cuartos. ¿Sí? Entonces, recuerden, se va a multiplicar el entero por el denominador y el resultado se lo voy a sumar al numerador. ¿Sí? 2 por 4, 8. Y a 8 le sumo 3 y eso me da 11. Y el denominador se conserva. Otro ejemplo. Tengo 2 enteros, 1 medio. Otra vez vuelvo a multiplicar el entero por el denominador. 2 por 2 son 4. Y a este 4 le sumo el numerador. Y eso me da 5. Acuérdate, 2 por 2, 4 más 1, 5. Y el 2 se conserva. ¿Sale? Entonces tenemos ahí también otro ejemplo. Otro ejemplo más aquí sería 3 enteros, 2 tercios. ¿Sí? Igual se va a multiplicar, aquí me equivoqué, se va a multiplicar 3 por 3 y eso sería, se va a multiplicar 3 por 3 y esto me va a dar 9 y a ese 9 le voy a sumar 2. O sea, 9 le voy a sumar 2 y eso me da 11. Aquí está el 11, ¿sale? Y el denominador lo voy a repetir. Entonces,
3 enteros, 2 tercios es lo mismo que 11 tercios. Aquí hay un error, ¿no? Hay un error y aquí hay otro error. ¿Sale? Lamentablemente, al momento de hacer las diapositivas, todo por estar copiando y pegando puede provocar este tipo de errores. ¿Sale? Pero ya al hacer este video, la explicación, ya corregí. ¿Sale? Entonces, aquí lo que hicimos nosotros fue convertir una fracción mixta a una fracción impropia. Ahora, ¿qué procede? El caso inverso. ¿Sale? Recuerden que las matemáticas son tan hermosas, tan perfectas, que cuando tenemos una igualdad, se puede ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces ahora viene la parte viceversa. Te voy a dar una fracción impropia y tú la vas a convertir a una fracción mixta. Entonces, conversión de una fracción impropia a una fracción mixta. Dice, se divide el numerador entre el denominador. El numerador entre el denominador. ¿Sale? Y hacemos la división. ¿Sale? 11 entre 4 sería 2. 2 por 4, 8. Para 11, 3. Entonces, aquí dice el cociente, es este número 2, es el entero. Aquí está. Es el entero. Aquí está el entero. El residuo, acá está el residuo, es el residuo. Ese va a ser el numerador. Aquí está. Y el divisor, ¿sale? Va a ser el denominador. Entonces, por ejemplo, 11 cuartos es lo mismo que 2 enteros, 3 cuartos. ¿Sale? Entonces, hacemos la división, como lo hemos hecho desde la primaria. ¿Sale? Dividimos 11 entre 4. ¿Sale? Me daría 2. 2 por 4, 8. Para 11 me sobran 3. Entonces, recuerda, entero, numerador y denominador. Aquí tengo otro ejemplo. Voy a convertir 5 medios a una fracción mixta. Entonces, divido 5 entre 2. Ponemos 2 por 2, 4. Para 5, 1. Y recuerda, este es mi entero, este es mi numerador y este es mi denominador. ¿Sale? Aquí les pongo flechitas para que vean cómo se hace el proceso de cómo convertir una fracción impropia a una fracción mixta. Tenemos otro ejemplo más. Tenemos 11 tercios. Entonces dividimos 11 entre 3. 11 entre 3. Hacemos la división y esto me da 3. 3 por 3, 9. Para 11, 2. Y recuerda, este es mi entero. Este es mi numerador. Y este es mi denominador. Y aquí tengo cómo convertir una fracción y la viceversa. Entonces recuerden, cuando tenemos una igualdad en matemáticas, se puede hacer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Es importante que aprendan todos esos procesos, ya que en matemáticas hay procesos muy complejos, donde pueden tener como este caso, ¿no? Va de ida y de vuelta. ¿Sale? Entonces, cuando una expresión se cumple, la igualdad es cierta. Entonces, más adelante, cuando veamos más conceptos de matemáticas, te vas a dar cuenta de qué tan importante es una igualdad. Ahora tenemos la siguiente aseveración. Dice, conversión de una fracción a un número decimal. Igual, primero voy a explicar cómo convertir una fracción a decimal y después vamos a ver cómo convertir un decimal a una fracción. ¿Sí? Se dice, se realiza la división. El dividendo es el numerador y el divisor es el denominador. ¿Sí? Entonces acá tenemos, voy a dividir 1 entre 2. 1 entre 2, como no se puede, le ponemos un 0 y recuerda, agregamos un punto decimal. ¿Sale? 5 por 2, 10 para 10, 0. Entonces, un medio es lo mismo que 0.5. ¿Sale? Entonces aquí, acuérdate, este 1 se pone como dividendo, aquí está, y este 2 se pone como divisor. Y hacemos la división. Es muy común que muchos de ustedes lo hagan al revés. O sea, que pongan aquí el 1 y aquí pongan el 2. Eso es incorrecto. Porque si yo hago esta división, ¿cuánto me daría? 2 por 1, 2. Para 2, 0. ¿Y a poco un medio es igual que 2? Pues algo incorrecto. Entonces, esto que está aquí, que acabo de colocar, es erróneo. O sea, acuérdense, hay que saber
¿Cómo poner una fracción al momento de hacer la división? Otro ejemplo, tenemos 3/4, ¿sale? Acuérdate, el 3 va adentro de la casita, ¿sale? O sea, el dividendo. Y el 4 va afuera, o sea, es el divisor. Y hacemos la división. 3 entre 4 no se puede, y le ponemos un 0. Y ponemos el punto decimal y agregamos otro 0. Ahora sí, 7 por 4, 28. Para 30 me quedan 2. ¿Sale? Como tengo residuo, le agrego otro 0. ¿Sí? Y me quedaría 20. 5 por 4, 20. Entonces, 3/4 es lo mismo que 0.75. ¿Sale? Tenemos otro ejemplo más de cómo convertir una fracción a un número decimal. Y como te comentaba anteriormente, también se puede hacer al revés. Ahora tenemos aquí una fracción impropia. Tenemos 5 medios. Entonces, acuérdate, el 5 va adentro de la casita, el 2 va afuera. Y dividimos 5 entre 2 a 2. 2 por 2, 4. Para 5, 1. Como tenemos residuo, le ponemos un 0. Y sería 0. 5 por 2, 10. Para 10, 0. Y tengo que 5 medios es igual a 2.5. Y aquí tengo otro ejemplo más de cómo convertir una fracción a decimal. Tenemos 4 tercios. Igual. Aquí va a pasar algo muy chistoso, porque, fíjate bien. Dividimos 4 entre 3 a 1. 1 por 3, 3 para 4, 1. Bajamos el 0. Dividimos 10 entre 3 es 3. 3 por 3, 9 para 10, 1. Y colocamos otro 0. Otra vez, 3 por 3, 9 para 10, 1. Si yo sigo haciendo este proceso, ¿qué va a pasar? Va a aparecer aquí un 3 y luego otro 3, ¿sale? Y tenemos un decimal periódico, ¿sí? Entonces, este número que acabo de colocar ahorita, lo puedes poner como 1.3. 1.3. ¿Por qué le pongo esa rayita? Porque el 3 se va a repetir infinitas veces. Entonces, si yo hago la división, cada que haga la división, va a sobrar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, hasta que se vuelva 1.33333. ¿Sale? Entonces, tengo aquí un número decimal periódico. ¿Sale? Ahora, vamos a ver la operación inversa. ¿Cómo voy a convertir un número decimal a una fracción? Dice, conversión de un número decimal a una fracción. Dice, si un número tiene un decimal, son décimos. Si un número tiene 2 decimales, son centésimos. Si un número tiene 3 decimales, son milésimos. Entonces, esto que está aquí, 0.6, tenemos décimos. Entonces, como son décimos, habla del número 10, ¿no? Si hablamos de centésimos, hablamos de 1000, ¿no? Digo, de 100. Y si hablamos de milésimos, hablamos de 1000. Entonces, en este caso, perdón por los ceros. En este caso tengo un decimal, tengo un décimo. Entonces, ¿esto cómo se escribe? Como 6 décimos, ¿sale? Y lo que vamos a hacer ahora es simplificar. Igual lo vieron por ahí en la primaria, ¿sale? Tengo 6 décimos, simplificamos. Si te fijas, tanto el 6 como el 10 lo puedo dividir entre 2. Entonces, 6 entre 2 a 3, 10 entre 2 a 5. Entonces, 0.6 es igual que 3/5. Y esto no se puede simplificar todavía más, porque aquí no hay un número que divida al 3 y al 5. ¿Sale? Si recordamos qué pasa con el 3 y con el 5. El 3 y el 5, si recordamos, son números primos. Y recuerda que el número primo no tiene divisores, más que el mismo y el 1. ¿Sale? Entonces, esta es la forma cómo tiene que convertir un número decimal a una fracción. Siguiente ejemplo. Dice 0.25. Ya que hablamos de centésimos, quiere decir que el 25 lo voy a dividir entre 100. ¿Sale? Fíjate bien, tengo 25 entre 100. El 25 lo puedo dividir entre 5. Y el 100 también lo puedo dividir entre 5. Entonces, 25 entre 5 es 5.
100 entre 5 es 20. Y otra vez vuelvo a dividir entre 5. 5 entre 5 a 1, 20 entre 5 a 4. Entonces, 0.25 es lo mismo que un cuarto. ¿Sí? Entonces aquí, acuérdate que si dividimos, para poder simplificar, ¿sale? Tiene que dividirse tanto el numerador como el denominador por el mismo número. ¿Y qué pasa aquí? El 4 es compuesto, pero el 1 es primo. Ya no se puede dividir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, tenemos otro ejemplo, pero ya hablamos de ¿qué? De milésimos, o sea, de entre 1000. Entonces yo voy a dividir 375 entre 1000, ¿sale? Y vuelvo a hacer el mismo proceso. Divido entre 5 y entre 5. Esto me da 75 entre 200. Vuelvo a dividir entre 5 y entre 5. Y esto me da 15 y esto me da 40. Vuelvo a dividir entre 5. Esto me da 3 y esto me da 8. Entonces, 375 milésimos es lo mismo que 3 octavos. Entonces tienes que ir simplificando la fracción. Primero convertirlo, o sea, poner, como te acabo de comentar, si tiene un decimal, hablamos de décimos. Si tienes 2 decimales, hablamos de centésimos. Si tiene 3 decimales, hablamos de milésimos. ¿Sale? Y ya comenzamos a simplificar para encontrar una fracción, bueno, una fracción equivalente reducida. ¿Sale? Recordemos que es lo mismo que 6 décimos, es lo mismo que 3 quintos. Acuérdate que esto, ¿cómo se llaman? Se llaman fracciones equivalentes. Muy bien. Ahora, ¿cómo convertir una fracción a un número decimal? Ahora que tengo más ejemplos, vamos a ver. 3.8 lo voy a convertir a fracción. Entonces sería, como tiene un decimal, hablamos de centésimos. 38 décimos. Si te fijas, los dos se puede dividir entre 2. 38 entre 2 es 19, 10 entre 2 es 5. Recordemos que el 19 y el 5 son números primos. Entonces, por lo tanto, 3.8 es lo mismo que 19 quintos. Y aquí tengo otro ejemplo. Aquí en este caso, aquí expliqué 3 ejemplos de fracciones propias. Y aquí te explico 2 ejemplos de fracciones impropias. Tenemos 5.75. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, serían 575 centésimos, porque tiene dos decimales. Dividimos entre 5, esto me da 115. Dividimos entre 5 y esto me da 20. Y por último, dividimos entre 5, esto me da 23. Dividimos entre 5 y esto me da 4. Y eso quedarían 23 cuartos. Aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué, jóvenes. Ya serían 23 cuartos. Es lo que te digo. Es lo malo de copiar y pegar. ¿Sale? Entonces me quedarían 23 cuartos. ¿Sale? Esta es la forma de cómo un decimal se convierte a una fracción. ¿Sale? Dice, ¿qué es una fracción equivalente? Son aquellas fracciones que representan una misma cantidad, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Por ejemplo, un medio es igual a 2 cuartos. ¿Sale? Recordemos que en matemáticas es importante que aprendan a simplificar las fracciones. ¿Sale? Yo sé que son fracciones equivalentes, pero es mejor poner una fracción reducida. Entonces, un medio es igual a 2 cuartos. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí el entero lo voy a dividir entre 2 partes y voy a tomar una. Aquí el entero lo voy a dividir en 4 partes y voy a tomar 2. Entonces, te fijas, esta área es igual que esta área. Por eso se llaman fracciones equivalentes. El tema siguiente se llama comparación de fracciones. ¿Qué es comparar? Ver si las fracciones son iguales, mayor o menor que. ¿Sí? Dice, para comparar fracciones es importante que ambas fracciones tengan el mismo denominador.
O sea, queremos buscar fracciones equivalentes. Yo tengo 1/3 y tengo 3/4. ¿Cuál sería mayor? ¿1/3 o 3/4? Entonces, lo que yo hago es el 1/3, voy a multiplicar tanto el numerador como el denominador por este 4. ¿Sí? Entonces sería 1 por 4, 4, 3 por 4, 12. Y 1/3 es lo mismo que 4/12. Tengo 3/4. Ahora el 3/4, ¿por quién lo voy a multiplicar? Lo voy a multiplicar por 3. ¿Sale? Entonces multiplico 3 por 3 son 9, 4 por 3 son 12. Entonces 3/4 es lo mismo que 9/12. Si te fijas, ya tenemos el mismo denominador. Como ya tengo el mismo denominador, ya nada más comparo el 4 y el 9. ¿Cuál es mayor? El 9. Entonces, 4 es menor que 9. Le puedo poner aquí mi símbolo, ¿no? Mi símbolo de menor. 1/3 es menor que 3/4. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es que tengamos el mismo denominador para poder hacer la comparación. ¿Sale? Siguiente ejemplo. Tengo 5/4 y 3/2. ¿Quién es mayor? Entonces recuerda, el 5/4 lo voy a multiplicar por 2 y el 3/2 lo voy a multiplicar por 4. ¿Eso para qué lo hago? Para tener fracciones equivalentes y que tengan el mismo denominador y poder hacer el comparativo. Entonces, por ejemplo, 5/4 lo multiplico por 2. 5 por 2, 10. 4 por 2, 8. Yo sé que 5/4 es lo mismo que 10/8. ¿Sale? Y 3/2 lo voy a multiplicar por el denominador de la otra fracción, que sería 4. Entonces sería 3 por 4, 12. 2 por 4, 8. Entonces, 3/2 es lo mismo que 12/8. Tenemos el mismo denominador. ¿Sí? Entonces, solamente comparo los numeradores. ¿Quién es mayor? Pues el 12. Entonces, mi símbolo va de la siguiente manera. Entonces, 5/4 es menor que 3/2. ¿Sí? Entonces, para poder comparar fracciones, es importante que tengan el mismo denominador. Y este proceso que está aquí, este proceso y este proceso es para buscar fracciones equivalentes. ¿Sale? Siguiente ejemplo. Tenemos 7/4 y 5/3. ¿Quién es mayor? Entonces, 7/4 lo multiplicamos por 3, tanto el numerador como el denominador. Y 5/3 lo multiplico por 4, tanto el numerador como el denominador. Entonces, aquí hago mi proceso. Coloco 7/4 y lo voy a multiplicar por 3. 7 por 3, 21. 4 por 3 son 12. Entonces, por lo tanto, 7/4 es lo mismo que 21/12. Siguiente. El 5/3, ¿por quién lo voy a multiplicar? Lo voy a multiplicar por 4, tanto el numerador como el denominador. 5 por 4, 20. 3 por 4, 12. Entonces me queda 20/12. Entonces, 5/3 es lo mismo que 20/12. ¿Quién es mayor? Pues es mayor esta fracción. Entonces, 7/4 es mayor que 5/3. ¿Sí? Entonces, esta es la forma correcta de hacer comparaciones de fracciones. Porque si yo, por ejemplo, pongo, ¿quién es mayor? 1/3 y 3/4, es muy complicado que una persona lo pueda. A lo mejor tienes mucha experiencia en matemáticas, puedas colocar el signo, pero lo importante es hacer el proceso y el procedimiento completo. Entonces te pido que para este video entregues tu evidencia con procedimiento completo. ¿Sale? Entonces, con esto terminamos el video de números racionales. Esta es la primera parte. Yo espero que la próxima semana o en 15 días les mande la segunda parte. Bueno, hasta luego. Que estén bien.